Listo. Entonces, comencemos por... Profe, yo tengo preguntas. Ah, dime, dime. Es que yo no entendí las de bono adicional. Ujú. Esas sí no las pude hacer porque, digamos, quedaba de un lado a otro. Entonces, ahí como se hacía, ¿se tenían que hacer todas las fórmulas Hay que o hacer qué se paso hace a en ese paso. caso? Sí, hay que hacerlo paso a Mm, paso. Ya lo vamos a resolver. ah, bueno, profe, gracias. Entonces, vamos a comenzar por el primer punto. Este es el más fácil de todos, que es pasar del 30% nominal mes vencido a una periódica mes vencido. Es decir, aquí lo único que tenía que hacer era pasar de acá de esta nominal a una periódica y la fórmula sería esta. Divido la nominal sobre el número de periodos. En este caso, la nominal que tengo es mensual. Entonces, los meses, como siempre tengo que mirar, es el número de periodos porque como nosotros quedamos en que vamos a trabajar siempre las nominales como tasas anuales. Entonces, por esa razón, pues tengo que ver cuántos periodos capitaliza la tasa dentro de un año. Entonces, en este caso, mi n va a ser 12 porque tengo una tasa mensual. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es dividir la tasa nominal entre 12, que es el número de meses que tienen año, y eso me da 2,5% periódica mes vencido. Esa era la más fácil, la más sencillita. En el segundo punto, me dan una de 40% efectiva anual y tenía que pasarla a periódica semestral vencida. En ese caso, yo estoy ubicado aquí en esta parte en efectiva anual y quiero hallar una periódica vencida, pero con el periodo de semestral. Entonces quiere decir que tengo que aplicar esta fórmula. Y como el periodo es semestral y estoy partiendo de una tasa anual, entonces quiere decir que la n vale 2, porque un año tiene 2 semestres. Entonces lo único que tenía que hacer acá era colocar entre paréntesis 1 más la tasa efectiva anual, cierro, elevado a la 1 sobre 2 menos 1. Y eso me da 18,32%. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Está fácil, ¿cierto? No, profe, Sí. ahí sí. Ahí sí que... Profe, a la vez sí están fáciles, pues uno de tantas veces ya ver la clase ya le parecen fáciles. Ajá, exacto. Todo es cuestión de práctica. Ahora, esta del 4% periódica trimestral anticipado, la idea era pasarla a periódica trimestral vencido. Entonces estábamos aquí en periódica anticipado, la queríamos pasar a periódica vencida. En este caso aplicamos esta fórmula. Fíjense que esta fórmula no lleva n. No lleva n porque aquí no estoy teniendo en cuenta la frecuencia, o mejor dicho, la periodicidad de la tasa. Simplemente estoy pasando una anticipada a vencida. Y del otro lado, pues sería pasar de una vencida a una anticipada, pero en estas fórmulas, para convertir de vencida a anticipada, pues no hay necesidad de utilizar la n. Solamente utilizar la formulita que me dan acá, que en este caso sería la tasa periódica anticipada sobre 1 menos la tasa periódica anticipada. Entonces, solamente era coger esta dividido 1 menos esta misma, cierro paréntesis y enter, 4,17%. Fíjense que la tasa vencida siempre es mayor que la tasa anticipada, por lo que yo les explicaba la clase pasada, que tiene más riesgo y tiene más tiempo, requiere más tiempo porque esta tasa se paga al final del periodo, en este caso sería al final del trimestre. Mientras que esta tasa, cuando la tengo anticipada, se paga al inicio del periodo, en este caso sería al principio del trimestre. Es decir, que si estamos hablando del trimestre de enero a marzo, si estoy utilizando una tasa periódica anticipada, trimestral anticipada, entonces el interés se pagaría el 1 de enero y luego el 1 de abril y así sucesivamente. Mientras que con esta, el interés se pagaría, por ejemplo, en el primer trimestre sería el 31 de marzo y luego al 31 de julio y así sucesivamente. Entonces, esa es la diferencia entre las anticipadas y las vencidas y por eso la vencida da mayor que la anticipada. En el otro punto era pasar una periódica bimestral vencido a efectiva anual.
Entonces, la periódica bimestral vencido, estamos aquí, vamos a pasar la efectiva anual, que es esta. Entonces tenía que utilizar esta formulita de acá arriba para para hallar una efectiva anual a partir de una tasa periódica. Entonces, para eso, pues lo que tenía que hacer era colocar entre paréntesis 1 más la tasa periódica, cierro, elevo al número de periodos, que en este caso, como estamos hablando de bimestres y lo vamos a pasar a un año, entonces pregunta, ¿cuántos bimestres tiene un año? Entonces pongo 6 menos 1. Cada año tiene 6 bimestres. Entonces eso me da 34.01. Luego la siguiente era 16% nominal semestre anticipado para pasarlo a semestral anticipado. Es decir, estoy aquí, nominal semestre anticipado, la voy a pasar a periódica anticipada. Pues de aquí a acá lo que hago es dividir, igual que como hice en la de arriba. Entonces solamente era una división. Y como estamos hablando de una tasa nominal, nominal anual, que capitaliza semestralmente, quiere decir que se capitaliza 2 veces en el año, porque un año tiene 2 semestres. Entonces lo que tengo que hacer es dividir esta tasa entre 2 y eso me da la periódica semestral anticipada. Y por último, tenemos la 6% periódica trimestre vencido para pasar a periódica trimestre anticipada. Entonces estamos acá en periódica vencida, la vamos a pasar a periódica anticipada. Entonces aplico esta fórmula de acá, donde lo único que tengo que hacer es tomar el interés vencido dividido 1 más esa misma tasa vencida y eso me da el resultado anticipado. Entonces lo que hago es tomar esta dividido 1 más esta misma, cierro paréntesis, y eso me da 5.66%. Fíjense que la tasa anticipada me da menor que la tasa vencida, por lo que ya les expliqué, la tasa anticipada se paga antes y por esa razón tiene menos riesgo y ha transcurrido menos tiempo. Entonces, al transcurrir menos tiempo, pues se paga una tasa menor, un interés menor, más bajo. ¿Listo? ¿Preguntas? Yo no, profe. No, profe, yo tampoco. Bueno, pasemos ahora sí al bono. A ver, no sé cuántos habrán hecho este punto porque no he revisado todavía estos 3 puntos. Pero entonces vamos a ir uno por uno. Comencemos con este que es 25% nominal mes vencido a efectivo anual. Entonces, 25% nominal mes vencido, estoy aquí y necesito pasar acá a efectivo anual. Entonces tengo que hacer el paso a paso. Pues el primer paso es seguir, pues voy siguiendo las flechitas, ¿no? Primer paso, tengo que llegar aquí. Y para llegar aquí utilizo esta fórmula. Entonces, utilizo esta fórmula que es simplemente dividir la tasa nominal entre el número de periodos y eso me va a dar la tasa periódica vencida. Y ya una vez que tenga la tasa periódica vencida, entonces aplico esta fórmula para hallar la efectiva anual. Entonces quiere decir que esto lo voy a resolver en 2 pasos. Entonces, el primer paso sería tomar esta tasa de aquí y dividirla entre el número de periodos, que en este caso, como estamos hablando de una tasa mensual, entonces el número de periodos serían 12. Buenas noches, Camilo. Entonces, la tasa periódica, digamos que voy hasta aquí, lo que hice fue esta división de la nominal, la divido entre el número de periodos, que son 12, porque es nominal mensual, entonces la paso al dividirla en 12, la paso a periódica vencida, es decir que aquí tengo una tasa mensual, una tasa efectiva mensual, periódica, pero necesito una efectiva anual, o sea, necesito llegar aquí, estoy aquí, necesito llegar aquí, entonces tengo que aplicar esta fórmula de acá, entonces primero aplico esta y luego aplico esta. Entonces, ya que conozco la tasa periódica vencida, que es esta de aquí, entonces ya la puedo reemplazar, porque ya me dio 2 punto algo. Entonces ese 2 punto algo lo reemplazo aquí, 1 más esa tasa del 2, elevado a la n, que la n serían 12 periodos, porque estoy en una tasa mensual y necesito pasarla anual, entonces la elevo a la 12. Entonces lo que voy a hacer es que esta respuesta que tengo aquí, la voy a encerrar entre paréntesis,
para que no se me pierda, y hago la fórmula de la efectiva anual, que sería 1 más esta respuesta que tengo acá entre paréntesis del 2 punto algo que ya calculamos, que es la división de esto sobre el número de periodos, cierro paréntesis, elevado a la 12, que es el número de meses que tiene un año, menos 1. Y eso me da 28.07 efectivo anual. ¿A quién le dio este resultado? A mi profe. A mí, A mi profe. Espérenme un momentico porque es que no los estoy viendo. A ver, ¿quién es mi? María Alejandra Urbano, Ivonne, Camilo Y Mónica, profe. y Mónica Calle. Muy bien, excelente. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Yo la hice solo en un paso y me dio lo mismo, ¿está bien? Por eso, sí. Sí, porque mira que aquí en esta fórmula que estoy utilizando es como si la estuviera haciendo en un solo paso. Esta fue la misma que Ok, tú profe, utilizaste. gracias. Sí, profe. Ajá. Está bien, no importa si se hace en uno o en dos pasos. Si yo lo hago en dos pasos, sería primero coger esta y dividirla en 12 y luego tomo 1 más esta que me dio aquí y la elevo a la 12 menos 1 y ahí la estoy haciendo en dos pasos, pero llego al mismo resultado, que es lo importante. Entonces no importa si lo hiciera en uno o en dos, es lo mismo. Siguiente punto, 22% efectivo anual, pasarla a periódica semestre anticipado. Entonces, estamos aquí en efectivo anual. Necesito llegar a una periódica anticipada, semestral. Entonces lo que tengo que hacer es, pues, seguir las flechitas. Estoy aquí, tengo que pasar acá, o sea que utilizo primero esta fórmula, y ya que estoy aquí, entonces utilizo esta para llegar acá. Y entonces aquí lo que tengo que hacer es, primero, 1 más la tasa efectiva anual, cierro, elevado a la 1 sobre el número de periodos. Como estoy pasando una tasa que es anual, la quiero pasar a semestral, entonces utilizo el 2, porque cada año tiene 2 semestres. Entonces cierro paréntesis, menos 1. Y aquí ya tengo la periódica vencida. Entonces esta sería la periódica semestral vencida, porque estaba aquí, utilicé esta fórmula y la pasé aquí. Entonces en este momento estoy ubicado acá, pero necesito llegar aquí a la anticipada. Entonces, ya que estoy aquí, pues utilizo esta fórmula. Según lo que me indica la flechita, tengo que utilizar esta fórmula para llegar a la periódica anticipada. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, voy a colocar esto aquí abajo. A esta le voy a poner PSB, que sería la periódica semestral vencida, para hacerlo en dos pasos, que me quede más fácil. Y ahora, ya que tengo esta, que es periódica semestral vencida, entonces la vamos a pasar a anticipada, que sería este sobre 1 más este mismo de aquí, cierro paréntesis, y eso me da 9.46. ¿A quién le dio ese resultado? Profe, creo que a nadie. a mí ya me dio diferente esa, profe. Sí, a mí también. ¿Cuánto les dio a ustedes? A mí me dio 10, 11.6%. 10,3. Mónica me dice 11, ¿qué? 6, profe. María Alejandra Urbano, ¿cuánto? 18,03, profe. ¿Y a Camilo? 12, profe. ¿Y a Ivonne? No, profe, a mí me quedó mal eso. Ok. Bueno, no sé cómo lo habrán hecho entonces para que les diera ese resultado. Tal vez pienso que de pronto algunos de ustedes, en lugar de colocarle acá una suma, pusieron una resta, ¿puede ser? Sí, profe, a 11,67. mí. Profe, Sí, profe, yo creo que resta. la anterior, por favor. Esa, para ver qué paso hice mal. A ver, aquí es más. Ahí es más. Profe, sí, yo me equivoqué, fui ahí. Listo. Yo me equivoqué en el número de periodos, profe. Ok.
¿Listo? Entonces aquí era este. ¿Este sí les quedó bien? Ahí Sí, fue ese donde yo sí me fue. equivoqué. Ajá. Profe, ahí en cambio de 1 dividido 1, puse 1 dividido 2, puse 1 dividido 1. Ok. Entonces ese fue el error. Profe, ahí a mí sí me quedó bien en la primer parte. Ajá. Fue aquí entonces tu error. Bueno, listo. Hagamos el último. 32% nominal trimestre anticipado. Lo vamos a pasar a nominal trimestre vencido. Entonces, estamos aquí. Nominal trimestre anticipado, ¿cierto? Ah, no, perdona, nominal mes vencido es que es. Entonces, estamos aquí, nominal trimestre anticipado. Y la queremos pasar a una nominal vencida, pero cambiando la periodicidad, ya no en trimestral, sino en mensual. Entonces, aquí sí tenemos que hacer varios pasos. El primer paso que vamos a hacer, voy a bajar esto acá. Primer paso que vamos a hacer, tengo una tasa nominal, lo único que yo puedo hacer con una tasa nominal es dividirla. La divido entre el número de periodos. En este caso estamos hablando de una tasa trimestral. Cada año tiene 4 trimestres, es decir que la tengo que dividir entre 4. Dividido 4. Entonces ya con esto hice el primer paso, que es pasar de aquí a aquí, utilizando esta fórmula, división. Entonces sigo con la flechita, yo divido y encuentro una periódica anticipada. O sea que esto quiere decir que aquí me está dando una tasa trimestral anticipada. O sea, una periódica trimestral anticipada. Luego que tengo la periódica trimestral anticipada, entonces lo que tengo que hacer es pasarla a vencida. Entonces para pasarla a vencida, pues aplico esta fórmula. Porque pues según, si yo voy a seguir este camino aquí, para llevarla acá, pues yo no tengo otra opción, ¿no? Primero, pasar de aquí a aquí, no tengo más opciones, ¿no? Y luego cuando estoy aquí, la paso acá, ya es la única opción que tengo, ¿no? Porque esta es la única flechita que puedo sacar de aquí de la periódica anticipada. Lo único que puedo hacer con la anticipada es pasar la vencida o pasarla a nominal anticipada, pero en este caso pues vengo de allá, entonces no me sirve, o sea que lo que necesito es pasar la periódica vencida. Eso es lo que puedo hacer. Entonces vamos a pasar a una periódica trimestral vencida. Entonces la periódica trimestral vencida sería tomar la anticipada sobre, entre paréntesis, 1 menos la anticipada, cierro, y eso me da una tasa mayor. Entonces, aquí es donde yo me doy cuenta si voy por buen camino. Si la tasa vencida me da mayor que la anticipada es porque lo hice correctamente, no me equivoqué aquí en el signo. Porque aquí, por ejemplo, en la anterior, digamos que yo estaba pasando de una vencida a una anticipada, por tanto la anticipada me tiene que dar una tasa más baja. Si yo veo que la anticipada me está dando una tasa más alta, así como en el caso que hicimos aquí con el error, entonces estoy cometiendo un error. Yo me doy cuenta porque la anticipada me está dando más alta que la vencida. Entonces ahí es donde yo debo preocuparme y ver qué es lo que hice mal, porque la vencida siempre debe ser más alta que la anticipada. Y pues eso pasa es cuando me equivoco de signo. Entonces si le pongo aquí un menos en lugar de un más, pues me va a quedar al revés. Lo mismo acá. Aquí era menos, pero si yo le pongo un más, pues me va a quedar más baja la vencida que la anticipada. Pero entonces aquí yo me doy cuenta que hay un error porque la vencida siempre debe ser mayor que la anticipada. Entonces lo que hago es cambiarle el signo. Me di cuenta que le puse el signo que no era y se lo cambio por un menos. Ahora sí, la vencida es más alta que la anticipada. Muy bien. Entonces ya tenemos resuelta esa parte. Ahora, estoy aquí. Profe, Sí, dime. qué pena. Entonces, digamos, se hace la primera fórmula que se utiliza y después para la segunda se combinan las dos. No entendí cómo así que se combinan las dos. O sea, primero, digamos que aquí cogemos la primera fórmula del ejemplo, un ejemplo, ahí, exacto. Cogemos esa fórmula Esta. y sacamos el resultado, sí. Y sacamos esta. Y después, sí, sacamos esta. Y después de esta,
¿Usted combina las dos o solamente se queda con la periódica anticipada? No, lo que yo hago es, ya este resultado que tengo aquí, lo voy a convertir acá. Ujú. Y para eso utilizo esta fórmula. Ah, ya, o sea que, Entonces yo o tomo sea, la por tasa que eso. me dio aquí de resultado y aplico esta fórmula para encontrar esta de acá. Ah, ya. ¿Listo? Eso fue lo que hice. Primero, divido la nominal entre 4 para hallar la periódica trimestre anticipado. Y luego que ya la Sí, tengo en señor. periódica trimestre anticipado, aplico la fórmula para convertir de anticipado a vencido. Y ya tengo la periódica trimestre Sí. vencido. Bueno, señor. Ya, ya, ya. Listo. Gracias. Ahora, estoy acá en periódica vencida. Me están pidiendo, pero la que tengo aquí es trimestral. Y la que me están pidiendo es una mensual, una nominal mensual vencida. ¿Qué tengo que hacer allí? ¿Cuál sería el paso a seguir si ya estoy acá? Con una Multiplicar. periódica vencida yo puedo hacer dos cosas. Puedo pasarla a efectiva anual o puedo pasarla a nominal. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sería multiplicar. Ok, multiplicar. Es decir, que si yo tomo una periódica vencida que es trimestral, ¿cierto? Esta periódica vencida es trimestral, y yo la multiplico, como es trimestral, la multiplicaría por 4. Y si la multiplico por 4, si esta tomo y la multiplico por 4, esto me va a dar una nominal trimestre vencido. Si hago eso, pero eso no es lo que yo necesito hallar. Yo necesito hallar es una nominal mes vencido. Es decir, que tiene que haber un cambio en la periodicidad de la tasa. ¿Cómo hago el cambio de periodicidad en la tasa? Pasando la efectiva anual, profe. Pasándola primero a efectiva anual, y ya que la tengo en efectiva anual, me devuelvo otra vez a periódica, pero ya no en trimestres, sino en meses. O sea, yo tomo la periódica trimestral vencida, ¿no? La voy a pasar a efectiva anual. Y de efectiva anual voy a devolverme otra vez a periódica, pero con meses. Periódica mes vencido. Entonces, esta que tengo aquí es trimestral, es una periódica trimestral que es esta de acá. Voy a pasarla aquí a efectiva anual, entonces utilizo esta fórmula de acá, donde la n va a ser 4 porque la tengo trimestral, entonces la elevo a la 4. Entonces, lo que hago es igual, paréntesis, 1 más la tasa periódica, cierro, elevado a la 4 menos 1. Eso me da 39.59 efectiva anual. Listo. Ya la tengo aquí. Ahora necesito devolverme a la periódica, pero obviamente utilizando esta fórmula, pero ya no en trimestres, sino que ahora necesito es en meses. Entonces, lo que hago es tomar la efectiva anual, que era esta, entre paréntesis, 1 más la efectiva anual, elevado, entre paréntesis, a la 1 sobre, entonces en este caso la n ya no va a ser 4, porque la que necesito el resultado va a ser, la necesito en meses, entonces va a ser 12. Cierro paréntesis, menos 1. Y eso me da 2.82. Y ya estando aquí, en periódica mes vencido, ahora sí puedo multiplicar para llegar a la nominal mes vencido, que es multiplicando por 12, porque un año tiene 12 meses. Entonces, como estoy trabajando en meses, entonces sería esta multiplicado por 12, eso me da 33.82 nominal mes vencido. ¿A quién le dio esa respuesta? A mí no, profe. ¿A quién más? ¿Alguien más intentó hacer esta? Yo no. Profe, yo intenté
pero me quedó mal. ¿Quién levantó la mano? Yo, profe, lo intenté, pero también me quedó mal. Ah, ok, listo. Bueno, entonces por lo que veo, Ivonne, Camilo, Mónica y María Alejandra creo que lograron 0,5 décimas para el examen final. ¿Sí es así? Sí, señor. Profe, yo estaba feliz, yo creí convencidamente que los tres me han quedado bien porque los anteriores los hice sin dificultad y pues lo que le decía hace un momento, como su merced nos dio las respuestas, uno buscaba el procedimiento, si le quedaba mal, buscaba uno la manera, o sea, analizaba mejor y decía, ah, no, es de esta manera, Claro, lo intentaba hacer yo también, sí. claro, Pero bien, profe. yo les di ahí la ventaja para que ustedes pudieran Ay, profe. encontrar la respuesta. Ujú. Entonces, claro, pues así fácil, ¿no? Espero. No, ay, no, profe, no, no diga que así fácil. Igual, cuando tú estás haciendo los ejercicios del álgebra, ves los resultados al final, entonces tú verificas si lo estás haciendo bien. Ah, ok, sí, pero bueno, espero que teniendo las respuestas, espero que a todos les haya quedado bien hecho porque sería el colmo, pues que les estoy dando las respuestas y ustedes me presenten un ejercicio que está mal hecho, que no les da, porque pues, o sea, si no les está dando, pues ¿por qué no me preguntaron entonces al WhatsApp, profe, no me está dando, ¿qué hago? ¿Qué tengo mal? Hubo algunos que me preguntaron, pero otros no. Entonces, no sé, yo supongo que a todos les debió haber quedado bien entonces. A mí me quedaron bien. Sí, no, a mí también me quedaron bien, profe. Listo, bueno. Entonces, si les quedaron bien estos primeros 6 puntos, ya tienen 5 en esta actividad. Y, y los que lograron hacer por lo menos el primer punto del bono, pues tendrán 0,5 para el examen final. Otra oportunidad para el bono, profe. Tal vez mañana, voy a pensarlo. Bueno, profe, Porque, piénselo, que yo sí. Así no importa que sea como el último, pero ya tenemos más o menos no, ya tenemos más claro de cómo es el procedimiento. Es que yo me equivoqué, pero fue, por ejemplo, ahí en números, en datos, por ejemplo, ahí en el segundo ejercicio no era un uno sino era un 2 y lo cambié acá en el Excel que estaba revisando y cambié el uno por el 2 y da el resultado que te dio a ti. Y pues en el segundo sí me salté un paso, entonces me quedó mal, en el sí, tercero, sí, pero... listo. Ok, ahora les voy a enseñar, ya para cerrar este tema de conversión de tasas, les voy a enseñar las funciones que tiene Excel para convertir tasas. Solamente que las funciones que tiene Excel para convertir tasas solamente me permite pasar de aquí, de nominal vencida, a efectiva anual. Entonces solamente me permite pasar de aquí a acá y de aquí y devolverme de aquí a acá. ¿Cierto? Porque para pasar a periódica pues no necesito sino tener una nominal y dividirla. Entonces digamos que Excel me facilita el pasar de una nominal a una efectiva anual directamente. No hay una función como tal para hallar las anticipadas. Me parece que había una forma en la que utilizaban algo para convertir las anticipadas a vencidas, pero pues la verdad es que como las anticipadas casi no se utilizan, entonces yo no tengo ahorita muy presente la forma para hacerlo con las funciones de Excel. No, pero no estoy seguro si se puede. Pero les voy a explicar por lo menos cuáles son las funciones que tiene Excel para convertir tasas. Coloquémosle aquí funciones Excel. Entonces vamos a tener básicamente dos funciones. Una se llama int.efectivo y la otra se llama tasa.nominal. Entonces, int.efectivo convierte una tasa nominal en efectiva anual. Y tasa.nominal convierte al contrario, una tasa efectiva anual en nominal. Vamos a probarlas. Ejemplo.
Entonces digamos que yo tengo una tasa del 34% nominal, trimestre, vencido. Y la voy a pasar a efectiva anual. Entonces puedo utilizar la función int.efectivo. Entonces igual int es interés. Entonces interés efectivo este. Entonces int.efectivo sería la fórmula o la función de Excel para convertir una tasa nominal a efectiva anual. Entonces me pide dos argumentos. El primer argumento es la tasa nominal. La tasa nominal que yo tengo es esta. Y punto y coma. El segundo argumento es el número de periodos por año, porque Excel también asume de que las tasas nominales son anuales. Entonces, como estamos asumiendo de que esta tasa nominal es anual, ¿sí? Una nominal anual trimestre vencido, entonces como es de un año y capitaliza trimestralmente, quiere decir que el número de periodos por año va a ser 4, porque el año tiene 4 trimestres. Entonces, cierro paréntesis, y aquí me dice que la tasa efectiva anual equivalente es del 39%, 38.59%. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, esa fórmula te la da Excel, ¿verdad? Sí, esa es la función de Excel, que se llama int.efectivo. Todos los Excel la tienen. Ahora hagamos lo contrario. Digamos que yo voy a pasar una tasa del 45% efectivo anual, la voy a pasar a nominal, por ejemplo, pongámosle semestre vencido. Entonces aquí voy a utilizar la otra tasa, que es tasa.nominal, porque esa es la que quiero hallar, una nominal. Entonces utilizo la función tasa.nominal, me pide la tasa efectiva. Entonces la tasa efectiva es esta. Esta es la tasa la tasa efectiva anual. Punto y coma. El otro argumento que me pide es el número de periodos. Entonces, como la quiero pasar a una nominal semestral, entonces tengo que ponerle 2 porque un año tiene 2 semestres. Entonces, por eso me dice número de periodos por año. Entonces, semestres son 2, cierro paréntesis, y me da 40,83% nominal semestre vencido. Fíjense que la efectiva anual siempre es mayor que la nominal, porque la efectiva está considerando la capitalización de los intereses, lo refleja esa capitalización de los intereses, mientras que la nominal no refleja la capitalización de interés porque la nominal se considera una tasa de interés simple. Entonces aquí no me está reflejando la capitalización del interés, aquí sí, por eso la efectiva anual es mayor que la nominal. ¿Preguntas? No, profe. El único caso en el que voy a encontrar que una tasa efectiva anual va a ser igual a una tasa nominal sería que la tasa nominal sea, por ejemplo, que yo diga 30% nominal año vencido. Esta tasa de aquí es anual y capitaliza cada año. O sea que si yo le voy a pasar a efectiva anual, entonces eso quiere decir que si yo aplico ya sea la función de Excel o la fórmula de matemática financiera, pues, o sea, si utilizo la fórmula de matemática financiera, pues primero tendría que pasarla a una periódica anual vencido. Y pues como estoy hablando de una tasa que capitaliza una vez al año, entonces sería dividirlo entre 1 y pues al dividirlo entre 1 me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque está capitalizando una sola vez en el año. Y luego cuando la quiera pasar a efectiva anual, pues lo que va a pasar es que yo voy a colocar acá entre paréntesis 1 más la tasa periódica, cierro, elevado al número de periodos, en este caso 1, porque es una tasa una tasa periódica anual y la va a pasar a efectiva anual, o sea que solamente capitaliza una vez en el año, menos 1, y pues me va a dar el mismo resultado. Entonces el único caso en el que voy a encontrar que una tasa nominal sea igual que la efectiva anual es que la nominal sea
capitalice solamente una vez, sea una nominal anual año vencido. De resto, siempre la nominal va a ser menor que la efectiva anual porque pues no refleja la capitalización de los intereses. Listo. Ahora, supongamos de que yo tengo una tasa efectiva anual, voy a poner aquí por ejemplo 35% EA. María Alejandra. Sí, profe, una pregunta. De esta manera se pueden hacer como los últimos ejercicios que teníamos. Por ejemplo, este primero sí. Mira, este primero yo lo puedo hacer de esta manera. Tengo una nominal, necesito hallar una efectiva anual, entonces utilizo int punto efectivo. Int punto efectivo, tomo la nominal y le coloco que son 12 periodos porque la que tengo es mensual, entonces le pongo 12 y eso me da 28,07%, lo mismo que me dio con la fórmula matemática. En este caso ya es, pues no tiene gracia porque digamos que yo aquí tengo una efectiva anual y quiero pasarla a periódica semestre anticipado, o sea que estoy ubicado aquí y necesito pasarla acá. Entonces, si yo estoy aquí, la función de Excel me permitiría hallar una nominal vencida equivalente. Y con la nominal vencida equivalente, pues tendría que dividirla para hallar una periódica vencida y luego ya sí con la periódica vencida, pues hallar la periódica anticipada. Entonces, de todas maneras, me tocaría hacer dos pasos, ¿no? Un paso que es pasar de aquí a aquí. Luego ese paso, dividirlo para encontrar este. Y luego ese resultado, utilizar esta fórmula para hallar este. Eso quiere decir que para resolver el segundo punto con la función de Excel, pues yo primero tendría que utilizar tasa.nominal, colocándole aquí la tasa efectiva, punto y coma. El número de periodos, como necesito hallar una semestral, entonces sería el número de periodos serían 2, cierro paréntesis. Y esto me daría una tasa nominal, esta sería una tasa nominal semestre vencido. Ahora que tengo la nominal semestre vencido, lo único que hago es dividirla entre 2, porque es semestral, entonces un año, 2 semestres, la divido en 2. Fíjense que me está dando la misma tasa que encontré aquí, periódica semestre vencido, y ya lo único que me faltaría es pasar la periódica semestre anticipado. Y pues para pasarla, ya saben que es, tomo esta, dividido 1 más esta misma, y me tiene que dar una tasa menor. Y ahí me da 9,46%. Podría decirse que es un paso más, pero yo podría hacer esto más cortico si yo lo hago de esta manera. Si yo tomo aquí dentro de la misma fórmula que utilicé de tasa nominal, tomo tasa efectiva, número de periodo le pongo 2 y acá después de cerrar el paréntesis, antes de terminar la fórmula, le coloco de una vez el dividido en 2, es decir, estoy hallando la tasa nominal y de una vez estoy dividiendo esa tasa nominal entre 2 para encontrar la periódica. O sea que aquí de una vez hallé una periódica semestre vencido. Porque lo que hice fue utilizar la función de Excel para hallar la tasa nominal y luego esa tasa nominal la divido en 2. Entonces al dividir la tasa nominal en 2 estoy hallando la periódica semestral vencido. O sea que pasé de la efectiva anual, la pasé aquí y de una vez la dividí, utilicé esta para dividirla y encontrar la periódica vencida dentro de la misma fórmula. Y acá pues ya lo que me faltaría es lo mismo que hice en este sobre, entre paréntesis, 1 más este, eso me da periódica semestre anticipado. Entonces esa sería la fórmula para resolverlo con la función de Excel. ¿Preguntas? No, profe, gracias. Igual es como para hacer más fácil, pero las conversiones corticas, se podría decir, entre comillas, pues. Exactamente, sí. Digamos que estas funciones ayudan más que todo es para conversiones entre tasas vencidas, es decir, entre estas tres de aquí arriba. Me ayudan más que eso.
Ya cuando tengo anticipadas, ya no, pues digamos que ya no es como tan útil. Pues en parte. En parte sí se podría utilizar, pero pues a veces no ayuda mucho. Eh, Listo. Ahora, el otro ejemplo que les iba a poner es que digamos que yo tengo aquí una efectiva anual y quiero pasarla a una periódica mes vencido utilizando la función de Excel. Digamos que eh, pasó el tiempo y como yo no volví a practicar las fórmulas de matemática financiera, se me olvidaron las fórmulas. Ya no me acuerdo cómo era que hacía para pasar una efectiva anual a una periódica mensual. Entonces, pero sí me acuerdo que hay una función en Excel que hace eso. Entonces, yo lo que hago es que primero convierto esta tasa que es efectiva anual, la paso a nominal, utilizando la función tasa.nominal. Coloco la efectiva. El número de periodos le pongo 12 porque ya sé que son, la voy a pasar a mensual, o sea que son 12 meses en el año. Cierro paréntesis y divido entre 12 de una vez. Entonces la pasé a nominal y de una vez estoy dividiéndola para hallar la periódica mes vencido. Entonces de esta manera, si yo no me acuerdo de la fórmula que tenía que utilizar, es decir, esta de aquí, pasar de aquí a aquí, tenía que utilizar esta fórmula, digamos, no me acuerdo o no la quiero utilizar porque se me hace muy larga, entonces lo que hago es utilizar la función tasa nominal para convertir la efectiva anual a nominal vencida y de ahí de una vez la divido para hallar la periódica vencida. Y así entonces tendríamos de una vez la periódica mes vencida sin utilizar la fórmula matemática, sino con la función de Excel. Y sería lo mismo cuando yo quiero pasar de una periódica, digamos que yo tengo un 3% periódica trimestre vencido y lo quiero pasar a efectiva anual. Pero no me acuerdo la fórmula como era. Entonces, pero sí me acuerdo que Excel tiene una función que se llama int.efectivo. Entonces, en este caso me pide una tasa nominal, pero yo no la tengo nominal, la tengo periódica. Entonces lo que puedo hacer es que aquí dentro de este argumento coloco la periódica y de una vez aquí adentro la multiplico por el número de periodos que son 4 porque es trimestral. La multiplico por 4. Entonces aquí ya estoy hallando una nominal. Ya le estoy dando a Excel, ingresando aquí en este argumento, le estoy ingresando una tasa nominal. Ahora sí puedo pasar al otro lado, punto y coma. El número de periodos por año son 4. Y cierro paréntesis. Y de esta forma puedo encontrar una tasa efectiva anual, pasándola de periódica a efectiva anual con la función de Excel. Entonces lo que hago es multiplicar aquí adentro de la fórmula. Aquí mismo hallo la nominal dentro de la misma función. Así como aquí, una vez que hallé la función, la divido de una vez. Entonces estoy incluyendo ahí de una vez la operación del resultado que necesito encontrar. Aquí lo estoy incluyendo dentro de la fórmula y aquí lo estoy poniendo fuera de la fórmula, de la función, ¿cierto? Porque la tasa nominal se divide, entonces acá la divido. Y aquí, para hallar la nominal, pues tomo la periódica y la multiplico, entonces la multiplico aquí adentro de la misma función y ahí ya me da el resultado, 12.55 efectivo anual. ¿Preguntas? No, señor. Listo. Y ahora les voy a enseñar otra manera de realizar conversiones, así como la que hicimos ahorita para cambio de periodicidad, que teníamos una periódica trimestral y la llamamos efectiva anual y luego nos devolvimos pero en mensual. O sea, lo mismo que hicimos aquí en el punto 3, en esta parte, que teníamos una trimestral vencida y la veíamos a pasar a periódica mes vencida, entonces primero la pasamos por efectiva anual y luego a periódica mensual. Pero entonces les voy a enseñar cómo hacer esto directamente, de una vez, pasar de periódica trimestral vencida a periódica mes vencida sin pasar por la efectiva anual. Entonces aquí lo que tendría que hacer es tomar, entre paréntesis, 1 más la tasa que conozco,
Esta es la tasa que tengo en este momento, la periódica trimestral, y la voy a elevar entre paréntesis. Entonces voy a utilizar más o menos lo mismo, el mismo principio que estoy aplicando aquí de cuando estoy pasando una efectiva anual a una periódica mensual. Fíjense que aquí yo estoy pasando en esta fórmula, lo que estoy haciendo es tomar una tasa grande, que es anual, y pasarla a una más pequeña, que es periódica. Entonces, esta fórmula me sirve cuando yo necesito pasar de una tasa grande a una tasa más pequeña. Entonces, yo lo que podría hacer dos formas. Una es colocarle en 1 sobre n, tendría que identificar la n, cuántos periodos caben dentro de cuántos periodos de la tasa pequeña caben dentro de la tasa grande. En este caso, estoy en una tasa trimestral, la quiero pasar a mensual. Yo sé que en un trimestre hay 3 meses, o sea que podría colocarle a la 1 sobre 3, ¿cierto? Porque tengo un trimestre y la voy a dividir en 3, que son 3 meses, o sea, un tercio de un trimestre. ¿Cuánto es un tercio de un trimestre? Pues un mes. O sea, la tercera parte de un trimestre, pues es un mes. Entonces le estoy colocando a la 1 sobre n, pero ya considerando que n es el número de meses que caben en un trimestre. Ya no viéndolo desde el punto de vista anual, ¿cierto? Porque se supone que quiero deshacerme de este paso de aquí de la mitad para pasar directamente aquí. Entonces a la 1 sobre 3, cierro paréntesis, menos 1. Y fíjense cómo me da el mismo resultado de la periódica mensual vencido, pero sin necesidad de pasar por la efectiva anual, sino que pase de aquí a acá directamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí es claro? ¿O tienen alguna duda? Profe, ¿podría volver a explicarme esa parte? Porque es que se me cayó el internet. Ah, ok, mira. Entonces lo que yo les estaba diciendo es que cuando yo quiero pasar de una periódica más grande a una periódica con una periodicidad más pequeña, entonces yo lo que puedo hacer es tomar esta misma fórmula que es del convertir de efectiva anual a periódica, porque pues obviamente cuando yo estoy aplicando esta fórmula estoy pasando de una tasa con una periodicidad más grande, que es anual, a una periodicidad más pequeña, que sería la periódica. Entonces puedo utilizar esta misma fórmula, pero considerando que la n es el número de veces que cabe la periodicidad de la tasa grande perdón, la periodicidad de la tasa pequeña dentro de la periodicidad de la tasa grande. Cuando lo hacíamos, por ejemplo, de efectiva anual a mensual, lo que hacíamos es colocarlo a la 1 sobre 12, porque un año tiene 12 meses, o sea, 1 representa el año, dividido 12 representa el número de meses que tienen año. Entonces podríamos aplicar ese mismo principio para pasar de una trimestral a una mensual directamente sin necesidad de convertir la primera efectiva anual. Entonces la forma sería colocar aquí en el elevado, coloco 1 dividido y coloco después en la n coloco el número de veces que cabe un mes dentro de un trimestre. Entonces sabemos que que un trimestre tiene 3 meses. O sea que coloco 1 sobre 3. Donde 1 sobre 3, el 1 me representa el trimestre completo y el 3 me representa el número de meses que tiene un trimestre. Me representa los meses. Entonces, o también lo puedo ver como que esto es un tercio de un trimestre. O sea, la tercera parte de un trimestre es un mes. Entonces lo elevo a la un tercio menos 1 y eso me da la misma tasa periódica mes vencido que había encontrado con la otra forma, que era primero pasar la efectiva anual y luego devolverme a periódica, eh, eh, pero cambiando la periodicidad a 12. Entonces esa sería una manera, ¿sí? Me gustaría saber si es claro.
¿Ese silencio significa que sí o que no? Profe, sí, ya está ahí, ya lo entendí. Significa que toca mirar la grabación, profe, varias veces. Bueno, no se preocupen, de todas maneras, si ustedes no logran comprender esto, igual pues pueden recurrir a la forma larga, que es pasar la primera efectiva anual y luego devolverse a periódica utilizando, cambiando pues la n, cambiando la periodicidad de la n. Listo. De todas maneras les voy a explicar otra forma. Esta sería, voy a colocarle aquí, ejemplo de conversión de periódica. Bueno, voy a colocarle mejor la sigla para que no quede tan largo. De periódica vencida a periódica vencida. ¿Sí? Este sería como un ejemplo de cómo convertir de una periódica vencida a otra periódica vencida cambiando el número de periodos. Entonces, este es un método. Y el otro método sería el siguiente. Fíjense que yo al pasarla primero de una periódica trimestral a una efectiva anual, lo que hice fue utilizar esta fórmula elevándolo a la 4. Y luego lo que hice fue devolverme de efectiva anual a periódica vencida utilizando esta fórmula, pero a la 1/12. Entonces yo lo que puedo hacer es combinar estas dos fórmulas y colocarle a la 4/12. Porque este 1 de aquí, digamos que si yo tomo este 4, esta n que vale 4, y la multiplico por este 1, pues me va a dar 4. Entonces la n inicial de la tasa con la que estoy comenzando, de la tasa que conozco, es 4. Y la n de la tasa que yo quiero encontrar es 12. Entonces yo podría utilizar esa fórmula de la siguiente manera. 1 más. Tomo la tasa que tengo, la periódica, la que voy a convertir, y la elevo entre paréntesis a el número de periodos número de periodos de la tasa que ya conozco, que es esta, o sea 4, dividido el número de periodos de la tasa que necesito encontrar, que es esta, o sea 12. Entonces sería a la 4/12. Que de todas formas, si yo simplifico esta división, pues me va a quedar a la 1/3, porque saco tercera, ¿cómo es que es? Tercera de 4, no, saco cuarta de 4 me da 1, y cuarta de 12 me da 3. Entonces igual es lo mismo que hacerlo a la 1/3, pero pues aquí lo estoy viendo desde otro punto de vista, que es número de periodos de la tasa que tengo, dividido el número de periodos de la tasa que necesito. Cierro paréntesis, menos 1, y eso me da 2,82%, exactamente la misma. Solo que de una manera más corta porque me estoy ahorrando este paso de convertirlo a efectivo anual. Entonces esas serían dos formas de convertir de periódica a periódica cambiando la periodicidad de la tasa. ¿Preguntas? Profe, usted no va a colocarla, eso no tiene fórmula. Bueno, podría colocarles aquí. Para uno se le olvidan los pasos, porque si no. Aquí les podría colocar 1 más, aquí sería IPB, elevado a la N1 sobre N2. Llamémoslo así. N1 sería el número de periodos de la tasa que tengo. Y N2 sería el número de periodos de la tasa que necesito hallar. Menos 1. Y esta sería como la formulita, esta formulita, para pasar de periódica a periódica sin necesidad de pasarlo por efectiva anual. ¿Listo? Eso solamente es un atajo que les estoy enseñando para no tener que hacer todo el proceso de llevarlo hasta efectiva anual. Si ustedes quieren, pues lo toman, y si no, pues lo pueden hacer de la manera larga, no hay ningún problema, lo importante es que les dé el mismo resultado. Es más, lo pueden utilizar como una forma de validación, como que bueno, primero lo hago de esta forma, por ejemplo, si lo quiero hacer de aquí, lo hago de esta manera, y luego lo hago por el método de pasar por la efectiva anual y verifico que ambos me den el mismo resultado, a ver si me quedó bien hecho. Entonces si quieren pueden utilizarlo de esa forma, o si no, pues también para cortar camino y hacer un paso de menos. Entonces también lo pueden hacer utilizando esta formulita de aquí, pero pues igual no es obligatorio que se la aprendan tampoco, pues solamente es como un atajo que les doy.
¿Preguntas? No, señor. Listo. Entonces les voy a mostrar otro atajo. Hay un atajo que me permite pasar de una nominal anticipada a efectiva anual. Esa me serviría, ese atajo me serviría mucho para acortar camino en el caso que yo les mostré aquí en el punto 3. O sea, este punto 3 del bono, para hacerlo más cortico. Voy a mostrarles aquí, voy a colocarles acá otro atajo. A ver cómo lo organizo. Otro atajo. En este caso, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta. Va a ser 1 menos, aquí vamos a utilizar menos, cuando vamos a pasar para este atajo que es para pasar de una anticipada a una vencida, vamos a utilizar el menos. Entonces 1 menos la tasa, que sería la tasa periódica, pero en este caso como la tengo nominal, pues puedo hacer de una vez aquí la división, que sería nominal sobre el número de periodos, cierro paréntesis, elevado, y aquí en el elevado voy a colocarle menos también, menos, menos n, y finalizo con menos 1. Obviamente este menos 1 va ya después de que lo elevé, ¿no? Entonces aquí, o sea, aquí en el Excel pues no tiene problema, creo que en la calculadora tampoco, pero este menos 1 va ya después, como siempre lo hemos hecho. Y listo, entonces al hacer esto, yo podría pasar de aquí a acá. ¿Listo? Vamos a ver. Entonces yo tomaría aquí, entre paréntesis, 1 menos. Vamos a dividir la tasa nominal, que sería esta, dividirla entre 4, porque están trimestres. Entonces la divido en 4, cierro paréntesis, cierro acá, elevado a menos, en este caso sería a la menos 4 y le resto 1. Y me da 39.59. Y ya teniendo esta, ahora sí puedo utilizar la función de Excel, tasa.nominal, para convertir esta tasa que es que es una efectiva anual, convertirla a nominal, en este caso que es nominal mensual, que es la que me están pidiendo, colocándole que el número de periodos son 12 y cierro paréntesis. Y de esta manera resolví el punto 3 solamente en 2 pasos. Y me da el mismo resultado, nominal 33.82, nominal mes vencido. ¿Sí? Primero hallé la efectiva anual utilizando este atajo de aquí. La pasé de una vez de nominal trimestre anticipado, la pasé a efectiva anual y ya solamente utilicé la función de Excel para pasarlo a nominal mes vencido. ¿Listo? Y solamente utilicé 2 pasos en lugar de los 5 pasos que tengo aquí. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces les voy a colocar aquí. Voy a colocarles aquí donde dice otro atajo. Este sería de nominal anticipada a efectiva anual. Y les pongo la formulita por acá. Listo. Entonces ese sería el atajo para pasar de nominal anticipada a efectiva anual. Y listo, ahí estaría resuelto el ejercicio solamente en 2 pasos.
Eso sería todo. Bueno, ¿alguna pregunta antes de pasar al otro tema? ¿Alguna pregunta sobre conversión de tasas? Sí, que toca volver a mirar la clase, profe. Sí. Bueno, pues miren las veces que sea necesario, pues para eso está la grabación. ¿Ustedes cuántas veces repiten las clases? Las veces que sean necesarias para entender. Sí, ¿hasta cuántas veces han llegado a repetir una clase? ¿Más de 3? Yo tres, Con el, profe. con el tema anterior, yo me repetí la clase como 3 veces, profe. Miraba cada detalle. Uy, no, fue complicado. Con lo de valor presente, valor futuro. ¿Eso? Sí, no, con lo de ahora el último taller que dejó. ¿Con este de conversión de tasas? Sí, señor. Ah, ok, listo. Bueno, pasemos entonces ahora al siguiente tema. Vamos a abrir aquí otra hojita con la fecha de hoy que es 27 de octubre y vamos a hablar de un tema que se llama anualidades. Listo. Y las anualidades son, para definirlo en términos simples, eh, coloquémosle aquí anualidades dos puntos igual a pagos uniformes o cuotas. Más conocido, más famoso como cuotas, más conocido. Anualidades es como, por ejemplo, la cuota de un préstamo. Son pagos uniformes, son pagos que tienen la característica de que son del mismo valor, tienen la misma periodicidad de tiempo y se aplica la misma tasa de interés. Entonces, una anualidad tiene tres características. Primero, son pagos del mismo valor. Segundo, tienen la misma periodicidad. Y tercero, se aplica la misma tasa de interés siempre. Entonces, son pagos que tienen el mismo valor, la misma periodicidad y siempre tienen la misma tasa de interés. O sea, son pagos repetitivos y uniformes. Por ejemplo, todos los meses tengo que pagar 500.000 pesos. Eso es una anualidad. No importa que sea mensual, se le llama anualidad en términos generales. Yo sé que anualidad suena a año, pero no tiene nada que ver con años. Puedo tener anualidades mensuales, anualidades diarias, semanales, trimestrales, cuatrimestrales e incluso anualidades anuales también. Aunque suene eh, ¿cómo es que se dice? Como redundante. Aunque suene redundante, existen las anualidades anuales, porque pues obviamente la anualidad es un término que se utiliza para cualquier tipo de pagos uniformes, que tengan la misma periodicidad, el mismo valor, la misma tasa. Listo. Entonces, em, ahora, para hallar las anualidades, también existen unas fórmulas, que vamos a colocarlas por aquí. Anualidades. En nuestra hojita de fórmulas. Eh, a ver, entonces para mostrarles las fórmulas que se utilizan para calcular las anualidades, vamos a irnos al texto de guía que estamos utilizando en esta materia y vamos a tomar las formulitas que nos dan aquí para calcular las anualidades. De todas maneras ya les voy a explicar cómo se hace de manera más fácil, obviamente pues en Excel. Ya los que lo trabajan a mano, las fórmulas, pues ahí sí tienen que aplicar la fórmula matemática, pero los que puedan utilizar Excel, pues está bien de todas maneras, eh, porque pues igual uno cuando utiliza este tipo de cálculos en la vida real, pues uno no se pone a sacar fórmulas, sino que pues utiliza las herramientas de Excel que son pues mucho más prácticas, ¿no? Listo.
Entonces, se habla de serie uniforme de anualidad cuando dentro de un plazo de una operación financiera se presentan movimientos de efectivo que pueden ser ingresos o egresos que cumplan con las siguientes condiciones. Todos los movimientos son de igual valor, todos los movimientos se hacen a iguales intervalos de tiempo, todos los movimientos se les aplica la misma tasa de interés y el número de movimientos debe ser igual al número de periodos. Em, Aquí los vamos a identificar, las anualidades las vamos a identificar con la letra A. Entonces acuérdense que P es presente o también se puede decir BP o BA, valor presente o valor actual. Pero generalmente utilizamos mejor la letra P para no confundir la A con la de anualidad. F es valor futuro o BF también, valor futuro. Angie. Profe, qué pena. Usted que está presentando en la pantalla, si de pronto a mí no se me congeló. Ah, ok, sí. ¿Tiene la fórmula No, N? Oh, tienes razón, espérate un momentico. Se me olvidó que solamente estaba compartiendo el Excel. Pero bueno, tranquila que en la grabación igual ahí que está quedando todo. Entonces, ahora sí, eso es lo que le estoy mostrando. Entonces vamos a identificarlo con la sigla A, la anualidad. Ya sabemos que P es valor presente, F es valor futuro, entonces ahora A va a ser valor de la anualidad o pago periódico, N, número de periodos y la tasa de interés. ¿Listo? Existen diferentes tipos de anualidades. Anualidad vencida, obviamente como su nombre lo indica, así como pasa con las tasas, la anualidad vencida sería la que se paga al final de cada periodo. Anualidad anticipada. Bueno, anualidad vencida es como la más común. Por ejemplo, como la cuota de un préstamo. A mí me prestan la plata hoy y yo comienzo a pagar a partir por ejemplo, del siguiente mes. Entonces eso es vencido. Anualidad anticipada ya sería más bien como, por ejemplo, el arriendo de un inmueble. Yo hago el contrato del inmueble hoy y hoy mismo comienzo a pagar la primera cuota. Entonces la estoy pagando de manera anticipada. Esa sería una anualidad anticipada. Anualidad diferida sería cuando yo comienzo a pagar después. O sea, el préstamo me lo hacen, por ejemplo, hoy, pero yo comienzo a pagar ese préstamo dentro de 6 meses, por ejemplo. Comienzo a pagar las cuotas mensuales dentro de 6 meses. Entonces, eso es una anualidad diferida, o también se le denomina periodo de gracia. Y tenemos también las anualidades perpetuas, que serían simplemente pues pagos que van a repetirse indefinidamente por un número, o sea, ahí no hay límite de tiempo, no hay esta n de número de pagos. Solamente tenemos es un valor presente que yo deposito hoy y ese valor presente me va a estar generando una anualidad continua durante un tiempo infinito. Por eso se denomina anualidad perpetua. Bueno, entonces, anualidad vencida, ya les explicaba que las cuotas se pagan al final de cada periodo. Entonces yo tengo aquí el momento cero, es cuando hago la operación financiera. Por ejemplo, en este caso, si tengo las anualidades con flechitas hacia arriba, quiere decir que son ingresos, o sea que la operación del momento cero debió ser una flechita hacia abajo, que sería un egreso, o sea, como por ejemplo en el caso de una inversión. Yo realizo una inversión o le presto plata a alguien, por ejemplo, le presto dinero a alguien, entonces eso sería para mí un egreso, una salida de dinero, y a partir de allí voy a comenzar a recibir ingresos al final de cada periodo, al final del 1, al final del 2, al final del 3, al final del 4, voy a estar recibiendo ingresos, o sea, flechitas hacia arriba, constantes, todas por el mismo valor, todas con los mismos intervalos de tiempo, todos con la misma tasa de interés. Entonces, esa sería una anualidad vencida. Ahora, valor presente de una anualidad vencida. Vamos a copiar, les voy a copiar esta formulita en el Excel. Ah, no, espérame que yo creo que yo puedo copiar acá directamente no sé si me deja copiar la imagen. Ah, no, porque eso está como texto. Entonces no me deja copiar como tal la imagen. ¿y si le tomamos pantallazo? Sí, pues yo se los voy a dejar acá. De todas maneras, ya saben que ¿en el qué? En el grupo de WhatsApp yo les envié
esta guía en PDF, que la pueden revisar cuando quieran, y también tienen este mismo Excel donde yo les estoy dejando todas las fórmulas. Listo, entonces aquí les dejo la fórmula de valor presente de una anualidad. Entonces esto sería, esta fórmula que estamos viendo aquí, es para hallar el valor presente de una serie de pagos uniformes. Por ejemplo, yo estoy pagando 500.000 pesos cada mes durante un año. Es decir, son 12 pagos de 500.000 pesos. Y yo quiero saber cuál es el valor presente de esos 12 pagos de 500.000 pesos. Ya ustedes saben que yo no puedo coger y sumar todos esos 500.000 pesos 12 veces porque sería un error, porque hay una tasa de interés de por medio, por tanto el valor del dinero en el tiempo está cambiando. Entonces yo lo que tengo que hacer es traer a valor presente todos esos pagos que estoy haciendo, y ya teniéndolos en valor presente, y si los puedo sumar. Y eso es lo que me resume esta fórmula de aquí. Aquí me está resumiendo es el valor presente de una serie de pagos uniformes. ¿Qué es lo que suena? Ah, ok. Voy a silenciar Ah, bueno, ya. Listo. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. A ver, para ejemplificar, entonces, les voy a mostrar acá cómo se vería un diagrama de flujo de caja de una anualidad. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, valor presente, anualidad vencida. Entonces vamos a trazar un diagrama, así como el que siempre hacemos. Vamos a trazar una línea. Y en esta línea, entonces yo voy a tener acá unos periodos. Digamos que estos son meses, por ejemplo. Y que al final de cada periodo yo tengo que hacer un pago. Entonces, como es un pago, si estamos hablando de una salida de dinero, pues lo represento con una flechita hacia abajo. Este sería un pago. Luego aquí en el mes 2 hago otro pago. Y luego en el mes 3 otro pago. Y así sucesivamente voy haciendo los pagos de, esto sería por ejemplo un préstamo. Podríamos estar hablando de un préstamo. ¿Listo? Entonces digamos que estos pagos van a ser por ejemplo de 200.000. Estoy haciendo pagos de 200.000 pesos cada mes. 200.000, 200.000. Estos son pagos uniformes, es una anualidad porque son el mismo valor en las mismas periodicidades de tiempo, y les vamos a aplicar siempre la misma tasa de interés. Y yo necesito hallar, por ejemplo, digamos, el valor presente, ¿cierto? Quiero hallar la equivalencia del valor presente de estos pagos a hoy. Es decir, en otras palabras, quiero saber cuánto me prestaron, cuánto dinero me prestaron hoy. Entonces quiero hallar valor presente. ¿Cuánto es el valor presente de estos pagos? Bueno, entonces una cosa que yo podría hacer si no supiera nada de anualidades, de las fórmulas de anualidades, solamente con lo que hemos visto hasta ahora, pues sería considerar cada uno de estos pagos como valores futuros. Este es un valor futuro en el mes 1, este es un valor futuro en el mes 2, un valor futuro en el mes 3, y lo que haría sería comenzar a traer a presente cada uno de estos valores. O sea, vamos a colocarle aquí una flechita para traer esto a presente. Entonces yo tomo este valor que está en el futuro, un mes, y lo traigo a presente aquí al 0. Luego el valor futuro que está en el mes 2 lo traigo a presente aquí, así. Y así pues sucesivamente con cada uno de esos. Vamos a hacer lo mismo con el mes 3. El 4. El 5.
y el 6. Entonces yo podría considerar que cada uno de estos valores es un valor futuro y los traigo a presente. Entonces yo podría decir aquí, por ejemplo, que yo tengo los meses, mes, y los valores, los pagos. Entonces tengo el 0, el 1, hasta el 6. Y en cada uno de estos voy a tener 200. Listo. Entonces yo podría considerar, hallar el valor presente de cada uno de estos valores futuros, por ejemplo. No, perdón, en el 0 no hay. En el 0 no, en el 0 tengo es lo que necesito hallar, ¿no? En el 0 está es el valor presente que necesito encontrar. Entonces lo que voy a hacer es traer a presente cada uno de estos valores. Puedo utilizar la fórmula de valor presente, que es futuro sobre 1 más i a la n. O puedo utilizar la función de Excel, que es BA. BA lo pongo negativo para que me dé positivo. La tasa, no he todavía determinado una tasa. Entonces digamos que en este caso la tasa de interés que vamos a aplicar, el I%, digamos que es del 2% mensual, MB, mes vencido. Listo, entonces esa es la tasa que vamos a aplicar para esta operación. Entonces digamos que yo voy a considerar que cada uno de estos va a ser un valor futuro y lo voy a traer aquí a valor presente. Entonces lo que hago es comenzar a hallar el valor presente, valor actual, tomando esta tasa de aquí, la voy a amarrar para poder después desplazar la fórmula. El número de periodos, pues para este caso, estos 200.000 pesos que tengo aquí, voy a traerlo a presente solamente un periodo, un mes. Entonces el número de periodos sería 1. Y el valor futuro para mí pues sería este de aquí, 200.000. ¿Listo? Cierro paréntesis. Y me dice que el valor presente de esos 200.000 un mes, traídos con el 2%, es de 196,078. Hago lo mismo para los demás. Cada uno lo voy trayendo a valor presente con su respectivo número de periodos, cada uno con un 2% de descuento. Y fíjense cómo a medida que me voy alejando del momento cero, pues el valor de esos pagos se va haciendo cada vez más pequeño, porque como decíamos, el dinero pierde valor con el tiempo. Y pues sería lo mismo que si yo utilizo la fórmula de valor presente, que es futuro sobre 1 más i, lo amarro, elevado al número de periodos, que en este caso pues es 1, pero pues en cada uno de estos pues voy a encontrar el número de periodos que donde está ubicado pues el pago correspondiente, ¿no? Entonces cada uno de estos pagos va a estar ubicado en un mes distinto. Y listo, ahora sí que tengo todo en valor presente, pues yo podría sumar el total y esto me va a dar pues 1.120.286, ese sería mi valor presente. Esto sería lo que haría una persona que no sepa nada sobre anualidades. Ahora, vamos a aprender cómo calcular esto sin necesidad de hacer todo este proceso en una sola fórmula. Entonces vamos a utilizar esta formulita que tenemos aquí, que me dice que valor presente es igual al valor de la anualidad, entre paréntesis, 1 más i a la n menos 1 sobre i por 1 más i a la n. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Entonces la fórmula me dice que valor presente es igual al valor de la anualidad, que en este caso, voy a colocarlo aquí, anualidad, coloquémosle aquí, A es igual a 200.000. Listo. Entonces la fórmula me dice que es anualidad multiplicado por todo esto, todo lo que está entre paréntesis. Entonces voy a tomar la anualidad y la multiplico entre paréntesis por. Entonces lo primero que tengo que hacer es 1 más i a la n menos 1.
1 más i a la n menos 1. ¿Se acuerdan de esta parte de la ecuación? ¿Les recuerda la conversión de tasas de interés cuando pasábamos de una periódica a una efectiva anual? Es lo mismo. Esta parte de arriba es la misma, como si estuviéramos convirtiendo una efectiva periódica a una efectiva anual. Entonces vamos a utilizar esa misma, que sería 1 más, y es esta. Cierro paréntesis. No sé por qué me la ponía así, solamente con decirle B21 ya sería suficiente. Listo, entonces 1 más esta tasa de interés, cierro paréntesis, elevado al número de periodos. En este caso, a diferencia de cuando utilizábamos la conversión de tasas, la n no va a ser el número de veces que cabe en el año, porque pues si yo estoy trabajando aquí en meses, yo podría decir que el número de veces en el año son 12, pero aquí yo lo que tengo que tener en cuenta es el número de pagos que estoy realizando. En este caso estoy realizando 6 pagos. Por tanto, la n en este ejercicio va a ser 6. Vamos a ponerla aquí junto con los otros datos del ejercicio. N es igual a 6 meses. Aquí también tengo que tener en cuenta que la periodicidad de la tasa debe ser igual a la periodicidad del plazo. En este caso los tengo iguales. La tasa está en meses y el plazo está en meses. Entonces puedo seguir con la fórmula. Entonces, anualidad multiplicado por, entre paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro, elevado al número de periodos, que son 6 menos 1. Ya tengo la parte de arriba de la división. Voy a colocarle otro paréntesis más para poder encerrar toda esta parte de aquí, que me quede solucionado primero. Y luego si hago la división para abrir un nuevo paréntesis y colocar la parte de abajo. La parte de abajo de la fórmula me dice que es el interés por, entre paréntesis, 1 más el interés, cierro, elevado al número de periodos, que son 6. Cierro este paréntesis que es de la parte de abajo y cierro el paréntesis global de toda lo que va multiplicando al valor de la anualidad. ¿Listo? Y fíjense que me da exactamente el mismo resultado que obtuve con la forma larga, que era hallar el valor presente de cada uno de estos valores futuros. Me da exactamente lo mismo, solamente que aquí lo hice con una sola fórmula, sin necesidad de ponerme a sacar el valor presente de todo esto. Porque obviamente yo aquí estoy tomando solamente 6 meses, pero en el caso de que fueran, por ejemplo, 60 meses, yo no me voy a poner a sacar uno por uno el valor de los 60 pagos mensuales para luego sumar todos esos valores presentes. Para eso está esta fórmula. Entonces yo puedo aplicar esta fórmula y de esta manera ya encuentro el valor presente de los pagos, sin necesidad de ponerme a calcular el valor presente de cada uno. ¿Preguntas? Profe, entonces en la calculadora sería igual así como tú lo estás haciendo ahí. Sí, si lo van a hacer en una calculadora sería exactamente tal cual como está aquí. Solamente que creo que en la calculadora científica el elevado va de diferente. Si es calculadora normalita como la del celular, creo que sí se pone con este muñequito ahí, pero creo que la calculadora tiene un botón para eso. Ahora, esto sería la forma larga, ¿no? Este sería con la fórmula matemática, la forma larga. Pero pues Excel siempre nos facilita la vida con una función. La función de Excel es la misma que hemos venido trabajando, la de BA. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la función BA, yo les decía que aquí había un argumento que se llama pago, que no lo íbamos a utilizar por ahora porque no lo habíamos visto todavía, pero ya lo estamos viendo. Este argumento que se llama pago, a ver si lo puedo colocar aquí para que se vea mejor. Este pago se refiere a las cuotas, el valor de las cuotas. Entonces, cuando yo utilizo la función BA, yo puedo colocar acá el valor de las cuotas que estoy calculando. Por ejemplo, en este caso, la tasa sería 2%, el número de periodos serían 6 y el pago sería los 200.000 pesos. Entonces, en esta función de Excel, yo lo que estoy haciendo es indicarle a Excel que
la tasa va a ser 2%, el número de periodos van a ser 6 y el pago van a ser 200.000 pesos. Ahí ya cierro paréntesis y le doy a aceptar. Y fíjense que Excel me calcula el mismo valor. Entonces esto sería, coloquémosle aquí función Excel. Entonces me calcula el mismo valor con la función sin necesidad de escribir toda la fórmula completa. Por eso es que es más fácil trabajar matemáticas financieras en Excel que trabajarlas a mano. Pero de todas maneras les enseño las dos maneras para los que trabajan, hacen los ejercicios a mano, pues también tengan la forma de resolverlos. Entonces esta sería la forma de hacerlo a mano, esta sería la forma de resolverlo en Excel. ¿Preguntas? Profe, puede colocarlo dentro del, para dar un capture a la fórmula de Excel, de la función de Excel. ¿Este? Sí, señor. Listo. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces sigamos con la otra fórmula de anualidad. Ah, bueno, aquí nos dan un ejemplo. ¿Cuánto dinero se debe invertir hoy en una cuenta de ahorros que paga el interés trimestral para poder retirar 500.000 durante 4 trimestres? Entonces aquí hallar P, conociendo la anualidad, el número de periodos y la tasa. Entonces si ustedes quieren pueden tomar este ejemplo para resolverlo y les tiene que dar este valor de aquí. Ustedes ya pues si quieren lo pueden utilizar como tarea. Pues todo lo que está, los ejercicios que están en este libro los pueden utilizar como repaso. Ahora veamos la fórmula de valor futuro. Fíjense que es un poquito más sencilla la de valor futuro. Vamos a ponerla por acá. Entonces tenemos que, en este caso, vamos a recortar aquí, solamente necesitamos esto. Y entonces la fórmula de valor futuro pues quedaría de esta manera. Entonces valor futuro de una anualidad es anualidad multiplicada por 1 más i a la n menos 1, o sea, la misma parte de arriba que tenemos aquí, pero en la parte de abajo ya no va i por 1 más i a la n, sino solamente i, la i solita, esa es la única diferencia. Y al hacer esta división y multiplicarlo por la a, me va a dar el valor futuro de las anualidades, es decir, como si yo estuviera haciendo lo contrario aquí, es decir, llevando todas estas anualidades, esto se me corrió, llevando todas estas anualidades aquí a futuro, o sea, las flechitas irían al contrario. Entonces, vamos a verlo aquí. Este sería valor futuro. Entonces, en este caso voy a tomar todas estas flechitas y las vamos a colocar a la inversa. Bueno, no sé si esto me vaya a quedar bien así. No, de hecho no, porque necesito es colocarlas esas así. Eso. Entonces, supongamos de que esto es un ahorro el que estoy haciendo. Aquí ya no es una deuda. En el caso que vimos al principio era una deuda, ¿no? Estaba pidiendo un préstamo y quería saber, me daban el valor de las cuotas y yo quería saber cuánto era el valor del préstamo, conociendo el valor de las cuotas. En este caso vamos a suponer de que es un ahorro. Bueno, el cero no lo voy a tener en cuenta. Entonces digamos que aquí esto no lo voy a tener en cuenta, sino acá. Y lo que quiero calcular es el valor futuro. Valor futuro, ¿cuánto es? Entonces tengo 6 depósitos. Digamos que estos depósitos van a ser de 350, pongámosle. 350.000 cada uno. Son 6 depósitos iguales y yo quiero saber cuánto voy a tener
ahorrado al final de los 6 meses. Entonces, nuevamente, yo podría hacer aquí una tabla parecida a la que hemos visto, la que vimos al principio, una tabla de capitalización donde yo tengo aquí los meses, 0, 1, 3 hasta el 6. Podría hacerlo aquí, el depósito, que serían 350 desde el 1 hasta el 6. Tengo que amarrarlo, así, listo. Entonces voy a tener 6 depósitos de 350.000 pesos. Voy a tener un interés. Y me va a quedar un saldo. El saldo inicial es 0. Yo arranco mi cuenta sin nada. Ya el primer mes comienzo a hacer un depósito, o sea que se lo voy a sumar aquí, más el interés. Se lo voy a ir sumando, le voy a ir sumando el interés cada periodo. El interés siempre va a ser el saldo anterior multiplicado por la tasa. Digamos que la tasa es esta misma del 2% mes vencido. Ahorita la pasamos para abajo. Listo. Y entonces el primer mes no voy a tener intereses porque arranqué con un saldo de 0. Ya el segundo mes que tengo un depósito de 300.000, pues ahí sí voy a tener un interés de 7.000 pesos. Y así sucesivamente. Bueno, aunque esto como es un ahorro deberíamos colocarle una tasa más pequeña, ¿no? Porque no es lo mismo la tasa de un crédito que la tasa de un ahorro, ¿no? El ahorro y la inversión normalmente pagan menos que lo que uno tiene que pagar por un préstamo, por lo que vimos ¿cómo es que se llama? El margen de ganancia pues, de los bancos, el margen bancario, se me olvidó el nombre. Bueno, entonces digamos que aquí en este caso la tasa va a ser margen de intermediación, se llama, margen de intermediación financiera o margen de intermediación bancaria. Entonces los bancos obviamente van a pagar menos por los depósitos que lo que cobran por los créditos, ¿no? Porque pues ese margen es su ganancia. Entonces digamos que en este caso lo que vamos a recibir mensual sería del 0,1%. Eso va a ser lo que el banco nos va a pagar. Vamos a tomar esta tasa de aquí. ¿Listo? Y entonces voy a ir capitalizando estos intereses y de esta manera yo puedo hallar el valor futuro, ¿sí? Haciendo esta tablita que se llama tabla de capitalización porque estoy tomando los depósitos y estoy capitalizando los intereses en el saldo para hallar un valor futuro y este sería mi valor futuro de una anualidad de 350.000 pesos, de 6 depósitos de 350.000 con una tasa del 0,1% mensual, mes vencido. Listo. Pero pues para no hacer todo esto tengo una fórmula. La fórmula sería valor futuro es igual a el valor de la anualidad. Entonces tengo que identificar aquí cuánto es el valor de la anualidad. Vamos a colocarlo. Vamos a colocar aquí que la anualidad es igual a 350.000. 350.000 es el valor de la anualidad. Y el número de pagos van a ser 6. En este caso serían 6 meses. Verifico que la tasa y el plazo tengan la misma periodicidad. Ahí están iguales, no tengo que hacer conversiones. Y comienzo a aplicar la fórmula que me dice que es el valor de la anualidad multiplicado por, entre paréntesis, 1 más la tasa, cierro, elevado al número de periodos que son 6, menos 1, cierro acá, voy a colocarle otro paréntesis de más, y todo esto va dividido entre paréntesis, no, mentiras, aquí no va paréntesis, aquí sería solamente dividido y, o sea, dividido la tasa, y cierro el paréntesis global, y eso me dice que son 2.105.257. Llegué al mismo resultado sin necesidad de hacer esta tablita. Y la función de Excel
va a ser la misma que hemos trabajado de valor futuro. Entonces, aquí voy a utilizar la misma función de Excel de valor futuro, que lo que me pide es la tasa, que es esta. Ahí está la tasa periódica, punto y coma. El número de periodos van a ser 6 meses. Y el pago, o sea, la anualidad, la cuota, son 350.000 pesos. El pago uniforme. Cierro paréntesis, los otros argumentos que me dice acá, que me muestra acá Excel de valor actual y tipo, son opcionales. Este de tipo, y bueno, esto ya después les explico en qué casos se irían a utilizar, o sea, cuando los necesito. En este caso no los necesito, porque tengo los datos necesarios para hacer el cálculo de valor futuro. Pero pues puedo llegar a necesitarlo, luego vemos un ejemplo. Entonces, por ahora solamente voy a necesitar tasa, número de periodos y el valor del pago, o sea, la cuota. Y aquí me da exactamente lo mismo. Obviamente que pues en Excel, como yo les he dicho, Excel siempre maneja todo en flujos de caja y pues si yo le digo que mi flujo de caja de los pagos es positivo, pues Excel asume que el, el resultado va a ser negativo en valor futuro porque pues fíjense que yo estoy teniendo en el flujo de caja, cuando yo tengo valores negativos, es decir, como estas flechitas que tengo hacia abajo porque son depósitos, tengo un valor futuro positivo. Pero si yo invierto esto, si coloco las flechitas hacia arriba serían ingresos, es decir, flujos de caja positivos, los pagos. Por tanto, el valor futuro va a ser negativo. O sea que voy a tener aquí unos ingresos, ¿cierto? Y de esos ingresos entonces voy a tener, em, digámoslo así, un retiro, o sea, como por poner un ejemplo, aunque eso no es muy común, digamos que alguien me esté prestando dinero, la misma cantidad de dinero todos los meses. Entonces me prestan aquí, me prestan en el mes 2 en el mes 3 siempre me están prestando la misma cantidad de dinero. Entonces, ¿cuánto tengo que devolverle yo en el futuro? O sea, sería, si yo invierto este diagrama, coloco las flechitas hacia arriba y el valor futuro iría entonces hacia abajo. Sería como ese caso, ¿no? Que estoy recibiendo unos ingresos constantes, pero en el futuro tengo que devolverlos, eh, entonces me quedaría invertido. Sí, pero bueno, ese caso de pronto no es como muy común que se presente. En cambio, este sí, por ejemplo, que yo estoy haciendo depósitos en una cuenta para tener un ahorro y en el futuro quiero saber cuánto puedo retirar. Entonces el retiro para mí sería un ingreso. Entonces por eso aquí en la función de Excel, por eso me da negativo. Pero si yo lo invierto, aquí en el pago le coloco un menos. O sea, le estoy diciendo a Excel de que estos 350.000 pesos son una salida de dinero, son un egreso, así como se ve acá, flechitas hacia abajo. Por tanto, el valor futuro debe ser un valor positivo. Entonces de esta manera voy a obtener un valor positivo y me da exactamente lo mismo que de las otras dos maneras. ¿Listo? ¿Preguntas? No, señor. ¿Y los demás? Angie, Andrea, Jenny, Mónica, María Alejandra, Alexandra. Profe, pues yo Por mi parte, no estoy entendiendo. ¿Por tu parte qué? tengo que volver a ver la clase. Ajá. Mónica iba a decir algo. Hasta ahí le estoy entendiendo, profe. Claro que voy a volver a ver también la clase para entender mucho mejor. Ok, Ivonne, Señor, ¿cómo vas hasta ahí? ¿Tienes alguna pregunta? no, profe, ahí voy entendiendo. Solo un poquito de repaso, pero eso es falta de ver nuevamente la clase. Ok, Tirsa. ¿Tirsa está por ahí? Bueno, ¿no hay más preguntas entonces? Listo. Entonces, si no tiene más preguntas, dejemos hasta ahí. Voy a detener la grabación. Y entonces,
Ya pues activamos la cámara para tomar la foto.